Esto es DW Noticias desde Berlín. Los bombardeos israelíes en el norte de la Franja de Gaza y en el Líbano dejan decenas de muertos en una nueva jornada de violencia. Estados Unidos intenta una vez más mediar un alto al fuego, pero las condiciones no parecen ser suficientes para un ejército israelí determinado a acabar con la amenaza terrorista de las milicias islamistas de Hamas y Hezbollah. Estos son nuestros titulares. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken inicia su 11º viaje a Medio Oriente mientras Israel ataca a una organización que, según afirma, financia a Hezbollah. Además, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, inaugura una nueva base de la OTAN en la ciudad de Rostock, en el norte del país. Según afirma, la base es una señal más de disuasión hacia Moscú. Y un nuevo asesinato genera consternación en México. Un sacerdote que luchaba por los derechos de las poblaciones indígenas murió en el estado de Chiapas, un caso más que expone la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. Los saluda Javier Arguedas, bienvenidos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken partió este lunes por 10ª vez rumbo a Israel y a los países árabes desde los atentados del 7 de octubre con el objetivo de impulsar un alto el fuego en la Franja de Gaza antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. El gobierno del presidente Joe Biden advirtió que Estados Unidos podría retener parte del contingente militar a Israel si no permite la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza. Mientras tanto, los combates en el Líbano no cesan. Israel aseguró haber alcanzado ya 300 objetivos de Hezbollah, milicia considerada terrorista por Alemania, solo en las últimas horas. Humo de los bombardeos sobre la ciudad de Beirut. Israel alega que sus objetivos son sociedades financieras pertenecientes a Hezbollah, con las que supuestamente financian sus ataques contra Israel. En el último mes, los ataques aéreos israelíes han matado a más de 1.400 personas en el Líbano. Los ataques militares israelíes parecen haber debilitado a Hezbollah, que prometió que seguiría atacando a Israel hasta que se produzca un alto el fuego en Gaza. Pero tras perder gran parte de su cúpula, Hezbollah dice ahora que apoya los esfuerzos diplomáticos dirigidos por el gobierno del Líbano. El primer ministro Najib Mikati y el presidente del Parlamento Najib Berri se reunieron con un enviado especial de Estados Unidos para establecer las condiciones de una posible tregua con Israel. El principal mensaje de Washington es que Hezbollah ya no tiene influencia para exigir un cese el fuego en Gaza. Quiero ser muy claro. Vincular el futuro del Líbano con otros conflictos de la región no interesaba ni interesa ahora al pueblo libanés. Una condición que Hezbollah y los líderes políticos libaneses dicen estar dispuestos a aceptar. Mientras tanto, los gazatíes siguen sufriendo. Según el Ministerio de Sanidad controlado por Hamas, el ejército israelí ha matado a más de 42.600 palestinos. Y muchos más están desaparecidos o se encuentran posiblemente muertos bajo los escombros. La guerra comenzó tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado, en el que murieron 1.200 israelíes y otros 200 fueron tomados como rehenes. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos afirma que el actual asedio israelí a Gaza ha dejado a cientos de miles de personas atrapadas por los combates. 7 mártires y varios heridos fueron trasladados al hospital Al-Ahli. La mayoría de las víctimas eran niños y mujeres y han perdido piernas y manos. Nuestros equipos siguen buscando otras víctimas. A diferencia de Beirut, donde las conversaciones diplomáticas para una tregua con Hezbollah están al menos en marcha, un alto el fuego en Gaza sigue estando lejos tras más de un año de conversaciones fracasadas. El periodista Joan Cabasés se encuentra con nosotros desde la ciudad de Beirut para brindarnos más detalles de estas noticias en desarrollo. Joan, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo se percibe en el Líbano la iniciativa de Estados Unidos para un alto el fuego con Hezbollah, considerando el apoyo militar que le brinda a Israel? Hola, ¿qué tal? Sí, en Líbano la población civil quiere, por supuesto, ver a los líderes globales hablar y hacer presión acerca de la posibilidad de un alto el fuego que traiga la paz al Líbano, pero se mira a la Casa Blanca de Joe Biden y a Amos Hochstein, el negociador de la Casa Blanca para lograr el alto el fuego en Líbano y en Oriente Medio,
con cierta desconfianza. De hecho, no solo en Líbano, también en el conjunto del mundo árabe se percibe este llamado de la Casa Blanca continuo de los últimos 12 meses para un alto el fuego en la región como una posición únicamente pública para distanciarse públicamente, diplomáticamente, de la ofensiva israelí, primero en Gaza y ahora también en Líbano. Se percibe entonces que la Casa Blanca busca aparentar una posición más moderada, pero como indicáis, y a pesar de la sucesión de ataques, primero en Gaza y ahora en Líbano, que expertos ven como ilegales, los Estados Unidos han decidido no cortar el suministro de armas hacia Israel. El propio Austin, como veíamos ahora en pantalla, ha estado hoy en Beirut y ha hecho suya la idea israelí de que la resolución 1701 ya no es suficiente para contener las tensiones en la frontera. Cabe ver cuál es la exigencia israelí en ese sentido en un nuevo mecanismo futuro. Todo esto, Joan, mientras el ejército de Israel ha atacado más de 15 edificios en Beirut. Aparentemente también hay un ataque en el sur de la ciudad. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación de seguridad en Beirut en estos momentos? Bueno, lo cierto es que la situación está muy degradada. Quiere decir que ahora en Beirut no existe vida social, no existe vida de ocio. La gente simplemente hace el trayecto que tiene que hacer por trabajo para hacer las compras y luego se vuelve a su casa. Eso, por supuesto, en los barrios que están siendo menos bombardeados, porque hay otros barrios que están siendo continuamente bombardeados. Ya lo vemos también en pantalla. De hecho, hace pocos minutos el ejército de Israel ha vuelto a anunciar, a emitir nuevas órdenes de expulsión contra varios barrios de Beirut, indicando que esta noche va a volver a haber varios bombardeos contra la capital de Líbano. De hecho, hay que decir que algunos de los mapas que han publicado recientemente con puntos que van a ser bombardeados son muy cercanos al aeropuerto de Beirut. Un punto en concreto estaba a pocos metros de la pista de aterrizaje. Israel también ha empezado a atacar en las últimas horas a objetivos claramente civiles que Israel vincula a Hezbollah, y eso hace sentir a todo el país y ya no solo a las zonas donde hay presencia de Hezbollah vulnerable ante posibles ataques israelíes. Israel continúa con su ofensiva contra Hezbollah en el Líbano. Los detalles nos los brindaba Joan Cabasés desde Beirut. Muchísimas gracias, Joan. Hasta la próxima. A vosotros. Y el ejército israelí dice haber matado en Damasco al comandante de la unidad de Hezbollah responsable de la transferencia de armas desde Irán. Hasta el momento no han revelado su nombre ni aportado más detalles. El Ministerio de Defensa de Siria, por su parte, confirma que al menos 2 personas murieron este lunes y otras 3 resultaron heridas en un ataque con un misil teledirigido que tuvo como objetivo un automóvil en el acomodado barrio de Metze, donde residen altos mandos de Hezbollah. Dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para centrarnos en Europa, donde la OTAN cuenta con un nuevo centro de mando naval en la región del Mar Báltico. La base, situada en Rostock, en el norte de Alemania, fue inaugurada por el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius. Su objetivo será coordinar las fuerzas de los Estados miembros de la zona frente a la amenaza de Rusia. Aterrizaje en la nueva sede de la OTAN, en el Mar Báltico. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, llega para inaugurarla a la ciudad portuaria de Rostock, al noreste del país. Se trata de un nuevo centro de mando naval que pretende reforzar la capacidad defensiva de la alianza en la región del Mar Báltico. Su función es planificar maniobras conjuntas y está listo para dirigir operaciones navales en tiempos de paz, de crisis y de guerra. Tras la invasión de Ucrania, se extendió la preocupación de que Moscú pudiera atacar también a países de la OTAN. Alemania y la Alianza Atlántica observaron un repunte de las actividades de espionaje por parte de Rusia y advierten de otras amenazas, especialmente en la región báltica. Tenemos que pararle los pies a Putin. Debemos defendernos y hacer todo lo posible para apoyar a nuestros socios en el flanco oriental de la OTAN. Con el nuevo centro de mando, los países participantes buscan proteger mejor el Mar Báltico, una ruta de abastecimiento importante para la OTAN y una zona económica clave para los países vecinos. El cuartel que inauguramos hoy bajo las fuerzas marítimas alemanas encarna el profundo compromiso de las naciones bálticas para reforzar la alianza y mejorar nuestra defensa y preparación colectivas en el ámbito marítimo. El centro de mando naval de Rostock estará dirigido por un almirante alemán, al frente de 180 efectivos de 12 países de la OTAN.
entre ellos Finlandia y Suecia, que ingresaron a la alianza tras la invasión rusa de Ucrania. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este lunes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por un valor de $400 millones. Austin viajó a Kiev para entrevistarse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a pocas semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que podrían suponer un giro en el apoyo estadounidense a Ucrania en caso de imponerse Donald Trump. El paquete de ayuda incluye munición, equipo militar y armamento. Y justamente continuamos hablando de esas cruciales elecciones en Estados Unidos, pero desde el ángulo económico. Rosa Casals ya está con nosotros. Rosa. Y en ese aspecto los latinos son un colectivo muy importante. Javier, en Estados Unidos 36 millones de latinos acudirán a las urnas el 5 de noviembre para elegir a la nueva o el nuevo presidente que gobernará desde la Casa Blanca. Según las últimas encuestas, en los 6 llamados estados bisagra, que fluctúan entre republicanos y demócratas, el 64% de los votantes latinos apoyan a la vicepresidenta Kamala Harris. Su rival, el expresidente Donald Trump, solamente obtendría un 31% de sus votos. En abril, aún con Joe Biden en la contienda, los demócratas contaban con menos de la mitad de los votos de este grupo. Lo que no ha cambiado son los temas que preocupan a la población latina, entre ellos el costo de la vida. Vamos en busca de más detalles sobre los votantes latinos ante estas elecciones presidenciales cruciales. Allá en Nueva York está nuestra compañera Ana Nieto. Ana, ¿qué tal? Ahora te vemos. Cuando apenas quedan 15 días para las elecciones, ¿hasta qué punto el mensaje económico mueve a los latinos? Totalmente. Sin dejar de lado la situación de la inmigración y el tono de la campaña con respecto a los inmigrantes, Voto Latino ha verificado que la inflación y su legado, que es el alto costo de la vida, es de lejos la preocupación más grande de esta comunidad. La segunda preocupación es la marcha de la economía y el empleo, una cuestión en la que solo las grandes desigualdades sociales pueden explicar la desconexión que hay entre las grandes cifras con el sentir de la población, porque ni la caída de la inflación, ni el casi el pleno empleo, ni el continuado crecimiento del PIB es algo que esté sintiendo la mayor parte de los encuestados. La asequibilidad de la vivienda es el quinto tema que más preocupa para unos latinos que se están inclinando por las soluciones que aporta Kamala Harris para en estas elecciones frente a las opciones que presenta Donald Trump. Por cierto, que el tercer y el cuarto preocupación de los latinos, según esta reciente encuesta, es el aborto y la protección de la democracia. Ana, esta encuesta se refiere a los estados clave para ganar las elecciones, pero ¿cuán importante es el voto latino y por qué estas preocupaciones tan escoradas del lado económico? El voto latino es crucial en muchos de los estados clave, sin duda en Arizona y Nevada, pero también es importante en el resto del país. Son casi el 15% del total del electorado y en el año 2020 el 59% votó a favor de Joe Biden. Con respecto a las pasadas elecciones hay 4 millones de votantes latinos más. Son jóvenes y este grupo en general son los más insatisfechos con el actual costo de la vida y la incapacidad que tienen para hacerse con una vivienda asequible. Pero la comunidad latina, una fuerza que es pujante en el país, no solamente el hecho de que la economía vaya bien es importante, sino también que ellos la sientan, porque en este siglo 2 de las 3 grandes crisis económicas, la gran recesión del 2008 y la crisis de la pandemia, han dejado a esta comunidad con muchas facturas. Han sido grandes pasos atrás en su economía y en su creación de patrimonio y han sido pasos atrás de los que todavía no se han terminado de recuperar. La población latina se levanta, pero también quiere el viento a favor. Interesante todo esto, esta información de trasfondo que nos cuentas. Muchas gracias, Ana. Gracias. Vamos con otros asuntos. El Gobierno de Argentina anunció este lunes que disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos y creará un nuevo organismo tributario y de control aduanero, la ANR, la Agencia Nacional de Recaudación. La nueva agencia irá acompañada de una fuerte reducción de personal e implicará la desvinculación de unos 3.100 empleados que, según el Gobierno, ingresaron de manera irregular durante la administración kirchnerista. El objetivo, según fuentes oficiales, es garantizar una gestión pública más eficiente. El impacto de esta decisión también se refleja en la reducción de jerarquías dentro del organismo, lo que supondría un ahorro estimado en 6.400 millones de dólares anuales. Con ello, el Gobierno se enfrenta a las críticas de los sindicatos y sectores de la oposición.
Y en Cuba, el huracán Oscar, reducido a tormenta tropical, tocó tierra en un momento en el que la isla sufre un apagón masivo. La tormenta complica los esfuerzos para restablecer el suministro eléctrico después de que su principal termoeléctrica colapsara el viernes. Eso sí, entre tanto, ya casi el 90% de los habitantes de La Habana recuperaron el servicio eléctrico en el cuarto día del apagón nacional, aunque varias provincias del país siguen sin servicio, según informó la empresa energética. La tormenta Oscar golpeó en la costa este de Cuba como huracán categoría 1. Ya no tiene un gran poder de devastación, pero se suma a otra crisis aún más grave: un apagón masivo. Los cubanos se han quedado prácticamente a oscuras tras el colapso de la red eléctrica el viernes. Los cortes de electricidad son habituales en la isla, pero este apagón alcanzó una nueva dimensión. La población protesta golpeando cacerolas y cortando calles con barricadas improvisadas pese a la advertencia del gobierno contra disturbios públicos. Los cubanos han sufrido semanas de apagones recurrentes antes del colapso total. El país apenas si puede mantener sus obsoletas plantas generadoras en medio de una crisis económica. Las autoridades atribuyen la situación a las sanciones estadounidenses y las dificultades financieras. De muchos años de explotación sin tener acceso a la compra de piezas de repuesto. Nosotros no tenemos acceso a eso y es con la inventiva, con la innovación de los trabajadores, reparando constantemente, inventando constantemente, recuperando piezas. Ya el jueves se había declarado la emergencia energética. Además, la tormenta está complicando los esfuerzos para restablecer la electricidad. Las escuelas han cerrado y a la mayoría de los trabajadores se les ha pedido que se queden en casa. Las filas para obtener alimentos aumentan. El suministro de agua también depende de la electricidad. La crisis se agudiza y los cubanos se ven impotentes ante ella. Seguimos con información de la región de América Latina. Javier. Efectivamente, Rosa, el sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez fue asesinado a tiros el domingo en México en un ataque en el sureste del estado de Chiapas, según informaron las autoridades locales. Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos, acababa de celebrar misa y regresaba a su parroquia en San Cristóbal de las Casas cuando dos hombres en una motocicleta se acercaron a su auto y le dispararon. El caso expone la violencia en el suroeste del país en medio de una ola de asesinatos que han consternado a México en las últimas semanas. Conmoción y duelo por la muerte del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas, en el sureste de México. Al grito de justicia fue despedido esta mañana por sus feligreses en la iglesia de Guadalupe. En cada parroquia que tuvo a su cargo, el presidente Pérez, indígena tzotzil, coordinó movilizaciones de los vecinos contra la venta de drogas en bares y cantinas. Se ha hecho un llamado a todas las instancias de gobierno para que se esclarezca este asunto y que realmente se haga justicia al padre Marcelo, un gran sacerdote que siempre abogó por los más pobres, por los más necesitados, que siempre te escuchaba, te ayudaba y ahora le han arrebatado la vida. Entonces exigimos a todas las instancias de gobierno que nos ayuden, que nos den respuestas para poder esclarecer todo esto. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que el crimen es absolutamente inaceptable y pidió una investigación pronta, exhaustiva y eficaz. El asesinato del sacerdote es uno de los de mayor impacto registrados en los 20 días de presidencia de Claudia Sheinbaum, del partido Morena. La presidencia lo condenó y confirmó una investigación en la conferencia de prensa de este lunes. Desde ayer, en el momento en que ocurrió, de inmediato me informó la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad Ciudadana. Le pedí a Rosa Isela que estuviera en contacto con el gobernador, con
las autoridades eclesiales. Pérez fue una voz destacada en la denuncia de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada por el expresidente Felipe Calderón. Su labor en materia de derechos humanos ha sido reconocida por organizaciones internacionales. Según cifras oficiales, México acumula más de 450.000 muertes violentas desde 2006, cuando Calderón declaró la guerra al narcotráfico. La periodista Sandra Weiss se encuentra con nosotros desde la ciudad de Puebla para ofrecernos más informaciones sobre este caso que conlleva a tanta consternación en el país. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. ¿Qué más nos puedes contar sobre la figura de Marcelo Pérez y su trascendencia en la región? El padre Marcelo fue un gran apoyo y muy querido por las comunidades indígenas que sufren ahí por la pobreza, el despojo de sus tierras, por la violencia de los cárteles. Él ha sido mediador en muchos conflictos y ha acompañado a las comunidades. Él mismo fue indígena y por eso le confiaba mucho a él. Él hablaba el idioma, conocía muy bien la realidad. Su problema yo creo que era que también sabía mucho cómo se movían los intereses criminales en la región, quiénes eran los grandes capos, cuáles eran sus cómplices políticos. Y eso lo puso en la mira. De hecho, constantemente ha recibido amenazas de muerte y por eso fue también trasladado por la orden de los jesuitas a la ciudad de San Cristóbal, porque pensaban que ahí se podía proteger un poco más. Incluso él tenía medidas de protección del Estado que no le ayudaron mucho, no le han funcionado. Es temprano para sacar conclusiones mientras se investiga esta muerte, pero ¿en qué contexto ocurre considerando que Chiapas figura frecuentemente en los titulares por sus problemas de violencia? Sí, Chiapas es un estado fronterizo en la frontera sur y es un estado muy pobre con una población mayoritariamente indígena. Es un estado clave en el tráfico de drogas y de personas. También hay muchos proyectos extractivistas y despojo de tierras. Y desde el fin de la pandemia ha aumentado mucho la violencia porque dos cárteles se están disputando el control de la plaza del Estado. Se han aliado con políticos y con grupos criminales locales y eso causó una explosión de la violencia, de delitos de todo tipo, también pornografía, extorsión, secuestro, tráfico de drogas, etc. La Iglesia Católica es muy activa, tiene rato advirtiendo a las autoridades de la situación que es insostenible, pero el gobierno no ha hecho mucho, sigue la violencia a pesar de una gran militarización que ya es histórica en esa región desde la rebelión zapatista de los años 90. Sandra Weiss, con los detalles de un nuevo caso de asesinato en México. Muchísimas gracias, Sandra. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Y fijamos la mirada en el sur del continente porque Uruguay se prepara este domingo para la celebración de elecciones generales. La coalición de izquierda Frente Amplio lidera las encuestas en intención de voto, superando en todos los casos el 40%. Le sigue el oficialista Partido Nacional de centro derecha con un 27% de la intención de voto, aunque se estima que ninguno de los dos partidos obtendría la mayoría absoluta. Una situación que da alas al Partido Colorado de Andrés Ojeda, un mediático abogado penalista de 40 años que quedaría, según los previstos, tercero en la carrera por el sillón presidencial. Aplausos para el líder del Partido Colorado, Andrés Ojeda, durante el acto de cierre de campaña en Montevideo. Unos comicios que parecían dirimirse entre el candidato favorito del Frente Amplio, Yamandu Orsi, delfín del popular expresidente José Mújica, y el oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional. Pero el crecimiento de Ojeda desde que ganó las primarias en junio indica que podría dar la sorpresa. Yo creo que hay un cambio de época muy grande y lo que algunos llaman mayoría silenciosa es en verdad una nueva era de verdadera revolución digital. La gente se va a expresar con contundencia, pero en la urna y donde corresponde. Ojeda se perfila como líder de la coalición republicana que se conformó en 2020 bajo el presidente Lacalle Pou, quien no puede postularse a la reelección. Además, Ojeda insiste en la necesidad de renovar el gobierno con el foco puesto en el crecimiento económico del país, pero sobre todo en la necesidad de abrirse al mundo y firmar más acuerdos bilaterales. Entre los temas preponderantes de Ojeda destacan además la seguridad pública, el empleo
o el medio ambiente. Y aquí estaremos, por supuesto, para informarles sobre el resultado de los comicios. Antes de irnos, los amantes de la extraña y brillante obra de Tim Burton están con suerte. El Museo del Diseño de Londres acogerá a partir del 25 de octubre la exposición El Mundo de Tim Burton, una oportunidad única para adentrarse en el peculiar universo del célebre director. La exposición dedicada a uno de los cineastas más célebres del mundo invita a los asistentes a sumergirse en los mundos góticos y fantásticos que ha creado Tim Burton a lo largo de su carrera. Desde bocetos, guiones gráficos y pinturas, hasta fotografías y objetos personales, los visitantes podrán explorar en detalle cómo nace y evoluciona la imaginación del director. Ha dibujado y pintado apasionadamente, y lo ha hecho toda su vida. A menudo se le ve con un estuche de acuarela en el bolsillo de la chaqueta. La caracterización de los personajes protagonistas de sus espectáculos es algo verdaderamente importante para Tim. Dibuja personajes casi como si fueran amigos. Todas las piezas proceden del archivo personal de Tim Burton. Quienes visiten la exposición podrán hacerse una idea del increíble proceso creativo de uno de los artistas más singulares de Hollywood. Un cineasta que ha logrado aunar su poética con un rotundo éxito comercial. Una de las cosas menos conocidas de Tim es su enorme contribución al cine de animación. Se especializó como diseñador de personajes en Disney y ha producido 4 películas con la técnica de stop motion: La novia cadáver, Frankenweenie y Pesadilla antes de Navidad. Y tenemos preciosas maquetas de los personajes de estas películas. Las marionetas, bocetos y dibujos que muestran el proceso detallado y artesanal que hay detrás de ese tipo de animación. El Mundo de Tim Burton llegará a Reino Unido como última estación de una exitosa gira que empezó en 2014 y que recorrió 14 ciudades en 11 países. Aunque en su última parada se expondrán elementos inéditos. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y buscándonos en redes sociales como DW Español. Nos acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.